Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en nuestra primera conferencia en la cual queremos compartir con ustedes las mejores prácticas en términos de planes de continuidad de negocio. Para eso hemos querido invitar a nuestro set a Alejandro Torquio, un experto internacional con una amplia experiencia en manejo de proyectos de alta complejidad. Para OData es igualmente importante asegurarnos de que traemos y ponemos a consideración del mercado local la mejor infraestructura, la más moderna, la más eficiente, pero al mismo tiempo que tenemos la posibilidad de compartir con ustedes las experiencias que encontramos relevantes y más oportunas para el mercado. Por eso hemos decidido invitar hoy a Alejandro a que comparta con ustedes lo que se ha venido desarrollando en términos de continuidad de negocio en toda la región. Adicionalmente, nos acompaña hoy también Ricardo Alario, nuestro director general y fundador de OData. Fue quien hace solo 5 años, acompañado por Rafael Bomeni, convencieron al primer inversionista de crear esta empresa, una empresa que en este mismo lapso de tiempo ya cuenta con 6 data centers. Ya es la empresa más grande de la región en operación de data center. Ricardo nos va a hablar de la importancia y la relevancia de tener infraestructura de gran escala en el desarrollo de este tipo de planes. Sin más, los dejo entonces con Ricardo Alario, nuestro director general, que amplíe un poco su presentación. Tiene una amplia experiencia, más de 18 años, desarrollando empresas, trabajando para Intel Capital, perteneciendo al board de muchas de estas empresas todas en la región de Latinoamérica. Por favor, no duden en plantear cualquier inquietud, cualquier comentario a través de nuestro chat. Y bueno, Ricardo, por favor, comparte con nuestros clientes y nuestra audiencia. Ricardo, por favor, gracias. Hello, it's with great pleasure to be here in this virtual inauguration of our phase 2 of our data center in Bogota, Colombia. I would like to welcome everybody, and I wish I could be there in person with all of you, as it happened in April last year when we first launched this building. But due to restrictions of traveling, we will do this virtually this time. I am very excited about our presence in Colombia. And also about the growth of the market in this country. And also very positively impressed by the high quality of our customers and partners that we have so far attracted to our site. Colombia has been a very good place to do business, and the maturity of the market is very high. Our customers are all exceptional companies with a very high quality standards, which we strive to fulfill by providing our services. We arrived in Bogota now about 2.5 years ago, and our first building was inaugurated almost 1.5 years past. When we started in Colombia, our plan was a different offer than what was available in the market then. And looking back, it paid out. Our focus was solely in the infrastructure side, but providing the best quality of service and the highest level of infrastructure by focusing exclusively in colocation. To accomplish that, we needed to build a world-class operations team. We required capital, speed, and flexibility. And looking back, that's exactly what we delivered. BG01 phase 1 was built in only 5 months, which is our fastest build of all our construction so far. Our operations team is fantastic and have been doing a fantastic job in servicing our customers. Our facility is world-class. It's very similar to all our other facilities in Brazil and elsewhere. And some of our customers can attest to our flexibility in adjusting our infrastructure to their needs, to their delivery times, and to their financial requests, which we mold according to their requirements. All of this would not be possible with our fantastic local team in construction and operations, and I cannot forget about our office workers. All under the leadership of Carlos Forero,
OData's country manager in Colombia. So here goes my great thank you to you for all this excellent work so far. Very proud of this team, and this inauguration would not be made possible without all of you. Thank you. Moving on, talking a little bit more about OData. We are a young company, but we're growing very fast. We started in 2015 with an idea, a PowerPoint, and an Excel spreadsheet. And if you fast forward to today, we have 4 large data centers that are operational with global type customers. We have 3 more under construction, and all of them with new expansions planned or in construction right now, being executed as we speak. So in this period, in these 5 years, we have established ourselves as one of the leading data centers operators in the region, in Latin America. This year, we have announced 2 new countries, Mexico and Colombia. And in both those cases, we are building the largest data center campuses in each of these countries. If you add together all of the capacity that we will have with all these campuses, it would add up to 150 megawatts of IT load. We're also launching a new site in Rio, so it's also expanding in Brazil. Now moving on to our Bogota BG01 site. As I've mentioned to you before, in our businesses, size matters. Scale is very important because the more customers you have in a data center, the more connectivity you have within a site, the better it is to all customers. And also, if they can grow within the infrastructure, it is much better than having to procure new locations and managing multiple sites. Additionally, we have the capability of offering high densities per rack, which generates savings to all our customers based on smaller footprints in the raised floor. So they can go up to 16 kW per rack if they need to. All of our data centers are carrier neutral so that each customer is free to choose the connectivity partner that better suits them. When this campus is fully built with the 2 buildings, we will have up to 14.6 megawatts of IT power. And I believe that that's more than twice the size of any existing or planned data center in Bogota today. As mentioned before, the campus is very big. So our building sits on a land plot of 6,400 square meters inside Zona Franca Metropolitana, which gives us plenty of growth for the years to come. We build with a modular approach. So this approach gives us flexibility to provide our customers with very personalized solutions, from a few racks to full rooms. Our team can design exactly what the needs of the IT departments require. So please bring to us what your requirements are, and I'm sure that our engineers will mold and fit into your business model. Today, we are proudly inaugurating our phase 2, which we have about 1,000 square meters of shell capacity with 3 megawatts of IT power already available. This capacity is going fast. When we launched our building in April 19, all the capacity we have there, we sold in less than 5 months. Of the capacity we're launching now, a part of it is already being commercialized. So we hope to continue expanding our presence in this site as fast as we have been in the past years. Here are some pictures of our new data halls, a view from the front of the data center and also from above, where part of our critical equipment sits. Thank you again very much for attending our event here, our virtual event here, for celebrating this fantastic accomplishment with us today. I hope to see you all in person in the near future. And now we're going to pass a video of our of the new part of our facility. Thanks again. Goodbye. El tráfico de datos global está creciendo a una velocidad enorme, impulsado por la masificación de nuevas tecnologías. Para respaldar este crecimiento explosivo,
Una parte significativa del nuevo tráfico se dirige a los grandes centros que alojan a las nubes. OData es una empresa del Grupo Patria. Ofrece servicios completos de infraestructura a sus clientes. Sus centros de datos están diseñados para permitir el tráfico de grandes volúmenes de información y también para tener el mejor desempeño en eficiencia energética del mercado. El Data Center BG01 está ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca, en la zona franca metropolitana. Por su ubicación estratégica sobre la autopista Bogotá-Medellín, también conocida como Calle 80, se puede ingresar a Bogotá por los diferentes corredores logísticos, sin la incomodidad de tener que desplazarse transversalmente dentro de la ciudad, ahorrando costos por tiempos muertos y por restricciones de ingreso y movilidad. El Data Center cuenta con la certificación Tier 3 en diseño y construcción por Uptime Institute, garantizando sistemas redundantes en todos los componentes de infraestructura, con lo cual podemos tener mantenimiento concurrente y soporte a fallas. BG01 cuenta con 5 niveles de seguridad para acceso a las salas de TI. Las instalaciones son monitoreadas 7x24 por nuestro equipo de seguridad con más de 100 cámaras distribuidas por todo el data center. El control de acceso es realizado a través de sistemas integrados con control biométrico. OData BG01 tiene capacidad instalada de 7.6 MVA de energía, con una proyección de crecimiento a 12 MVA distribuidos en 7 salas de TI con capacidad para albergar más de 1.100 racks, ofreciendo soluciones de alta densidad en donde podemos entregar capacidades de hasta 14 kW por rack, generando de esta forma ahorros en nuestros clientes por un menor uso de piso elevado. El NOC de BG01 está integrado por un equipo técnico especializado que monitorea 7x24 todos los sistemas de UPS, aires acondicionados, generadores, transferencias y sistemas de telecomunicaciones, lo que nos permite tomar acciones preventivas ante cualquier eventualidad, garantizando la disponibilidad de los sistemas que atienden los equipos de TI. OData es pionero en la incorporación de nuevas tecnologías de refrigeración en las salas de TI generado bajo PUE y alta eficiencia. Nuestro sistema de climatización está compuesto por unidades de aire acondicionado de precisión adiabático, utilizando una topología de refrigeración evaporativa y free cooling indirecto. Nuestro edificio fue proyectado para alcanzar altas densidades por metro cuadrado y ofrecer excelente flexibilidad para todo tipo de proyecto, inclusive demandas que exigen grandes espacios y energía. Todos los equipos de infraestructura que aseguran el suministro continuo de energía están dispuestos en cuartos eléctricos especiales, los cuales están completamente aislados de las áreas blancas, brindando a nuestros clientes mayor seguridad en su infraestructura de TI. El edificio cuenta con sistemas integrados de detección y extinción de incendios redundantes, tanto para las áreas de TI como para las áreas comunes, cumpliendo con la normatividad NFPA. BG01 es un data center carrier neutral, destinando para este propósito 2 salas de telecomunicaciones, Meet Rooms, con múltiples proveedores y puntos de intercambio de tráfico. El acceso se realiza mediante fibra óptica por rutas diferentes, con las cuales los carriers pueden formar su propia redundancia. OData ha dispuesto de amplios espacios en donde nuestros clientes tendrán acceso a puestos de trabajo dedicados y compartidos, así como a salas de reuniones completamente dotadas con mobiliario de oficina, teléfonos y conectividad para que sus equipos de trabajo realicen sus actividades desde un lugar cómodo y seguro. Nuestro objetivo es ofrecer la más avanzada infraestructura de data center en América Latina a clientes de los más diversos sectores del mercado, con precios competitivos, soluciones flexibles y a la medida. OData se adapta a las necesidades de nuestros clientes. Póngase en contacto con nosotros y programe una visita para saber más sobre nuestras soluciones. OData,
su aliado en servicios de colocation en América Latina. Muchas gracias, Ricardo, por toda esta información que nos compartiste. Muchas gracias a los productores que nos pusieron unas excelentes tomas de nuestro data center en Bogotá, el BG01. No sobra compartirles que cualquiera de ustedes que quiera visitar nuestro data center presencialmente, estamos abiertos desde ya vía chat, nos lo pueden requerir telefónicamente a nuestro equipo. Estamos completamente dispuestos a una guía personalizada, guiada, donde podemos compartir todo el nivel de detalle que ustedes requieran. Y bueno, sin más espera, le damos la introducción a Alejandro Torchio, un ingeniero con una amplísima experiencia, más de 18 años, desarrollando y liderando proyectos de gran complejidad, recientemente muy vinculado a áreas de riesgos bancarios, donde ha fortalecido todo su conocimiento en planes de continuidad de negocio, fundador y codirector de la firma 4i, quiere compartir hoy con nosotros los elementos más importantes, los más relevantes en el momento de planear y ejecutar nuestros planes de continuidad de negocio. Y sin más espera, solamente recordarles que cualquier duda, cualquier comentario en la mitad de la presentación, tenemos nuestro chat abierto, estamos dispuestos al final, Alejandro directamente tomará cada una de sus preguntas, o Ricardo, o si yo hay algo en lo cual les pueda ampliar información, con mucho gusto. Entonces, Alejandro, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Torchio, les quería agradecer por esta oportunidad de poder contarles un poco la experiencia que tenemos a nivel de continuidad de negocio, específicamente en DRP. En primer lugar, voy a contarles un poquito de mí. Soy CEO de 4i. 4i es una empresa que la fundamos hace 14 años. Se dedica a todo lo que es temas de infraestructura, aplicaciones, analítica y demás. Hablando un poco de mí, soy un emprendedor serial, tengo muchos emprendimientos, tengo más de 20 años de tecnología y también amante de los deportes como el golf y el tenis, ¿sí? Yendo a lo que nos convoca, vamos a empezar a hablar de terminologías en todo lo que es continuidad de negocio y DRP. Para ello vamos a empezar con una definición de lo que es CDN, continuidad de negocio, la cual refiere que son procesos y procedimientos que se deben implementar para garantizar que las funciones de misión crítica puedan continuar durante y después de un desastre, ¿sí? Y referente al tema de DRP, son planes de recuperación ante desastres, que básicamente son pasos específicos tomados para reanudar una operación después de un desastre, ¿sí? Cómo va a ser la secuencia en la que nos vamos a levantar como empresa ante una catástrofe que puede ser natural, nacional o propia de las operaciones. Siguiendo con la metodología y la terminología, vamos a hablar de lo que significa un RTO y un RPO. El RTO básicamente es el tiempo que se establece para reanudar la entrega de productos, servicios o actividades después de ocurrir un incidente. El parámetro especificado por la SNR es de 4 horas antes de que sea declarado desastre y sea necesario activar el plan de recuperación. Esto también va a depender mucho de la industria, va a depender mucho de la empresa, va a depender mucho del riesgo que quiera tomar la empresa y los tiempos de negocio que la empresa defina. Después también está el RPO, el punto al cual nosotros vamos a volver en el pasado para recuperar nuestra información y nuestro servicio. En este caso también es importante definir que tanto el RTO como el RPO los define el negocio. El negocio es quien dice: yo no puedo estar sin este servicio crítico más de 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 minutos, o lo que fuera, ¿sí? ¿Para qué? Para que después tecnología trabaje para que pueda recuperar todos esos servicios en los tiempos que el negocio definió, ¿sí? Esas básicamente las dos terminologías más importantes que vamos a hablar hoy en día, ¿sí? Después, una de las cosas que el negocio también define es básicamente el apetito de riesgo. ¿Qué significa? Es hasta dónde estoy, digamos, de alguna manera
tomando la decisión que voy a aguantar la operación sin tener disponible ese proceso de negocio crítico. Por ejemplo, vamos a hablar de la industria financiera. La industria financiera, en el caso de las transferencias electrónicas, seguramente son un proceso crítico de negocio para ellos y de hecho son muy pocas horas y muy pocos minutos en algunos casos donde tienen la tolerancia para que ese tipo de proceso esté abajo. Eso se llama apetito de riesgo. Yo voy a soportar la operación caída solamente este tiempo, que es el que define básicamente el negocio, ¿sí? Y en la definición dice, el apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Al determinar el nivel de riesgo que enfrentará la empresa, se sabrá qué tantos recursos y esfuerzos se requieren para manejarlo y mitigar un posible impacto, ¿sí? Básicamente es eso, definir lo que estamos dispuestos a tolerar. Después, cuando uno empieza a hablar sobre DRP, hay una gran cantidad de incógnitas o preguntas que uno se va haciendo. Por ejemplo, la más clásica, ¿por qué necesitamos un DRP? ¿O qué es un DRP? Un DRP son las medidas que se toman desde el punto de vista operativo de tecnología, ¿sí? Digamos, para hacer una copia de seguridad de sus datos de una empresa en caso de un desastre. Eso básicamente es cuidar los datos, pero también es cuidar la operación. Es volver a la operación en el menor tiempo posible o en el tiempo definido. ¿Por qué necesitamos un DRP? Porque necesitamos darle continuidad a la empresa. Necesitamos tener un plan y no improvisar en el momento que tengamos una contingencia. Y para esto hay diferentes tipos de escenarios que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuándo desarrollamos un DRP? Esa es una pregunta muy clásica que nos hacen y la respuesta es bien simple. Ahora, lo antes posible, ya lo tienen que tener armado. Y si no lo tienen hay que pensarlo, ¿sí? Como les decía, no se puede improvisar. No se puede, o si se improvisa tiene que ser la menor cantidad de decisiones posibles tienen que ser improvisadas. Tenemos que tener contemplado escenarios, que ahora los vamos a ver más adelante, y tenemos que tener escrito lo que vamos a hacer y con la gente entrenada y sabiendo cuándo le toca entrar a escena y qué debe hacer, ¿sí? Ahora, ¿quién necesita un DRP? Todas las empresas necesitan tener un DRP, desde las empresas más chiquitas hasta las más grandes. Seguramente las empresas más grandes, los planes de recuperación de desastres son más complejos, más grandes, más difíciles de ejecutar pruebas, pero todas tienen la misma metodología, desde la más chica a la más grande, y todas necesitan tener un DRP que los acompañe y que los proteja en su continuidad de negocio, ¿sí? Después, ¿hasta dónde debería llegar el alcance de un DRP? ¿Sí? Para esto es necesario, como les contaba antes, establecer lo que es el RTO y el RPO. Es importante saber cuánto tiempo puede la empresa estar sin sus datos. Eso ayuda a desarrollar el plan y que se cumplan con los objetivos de negocio, donde se evalúan los riesgos. Es bien importante evaluar los riesgos que uno tiene. Por ejemplo, si tiene un solo data center, tener 2 data centers o tener una estrategia de data center primario, data center secundario, tener una estrategia de data center activo-activo o activo-pasivo, pero definitivamente el tema de los data centers, hablando de tecnología, hablando de DRP, son bien importantes a la hora de armar este plan de continuidad. Ahora, cuando uno habla de continuidad de negocio, habla de básicamente 5 escenarios, que son los escenarios donde uno tiene que contemplar cómo armar esos planes de continuidad, en este caso el DRP. El primer escenario es la falla de infraestructura física. La falla de infraestructura física es, me fallan mis instalaciones primarias, mi edificio, mi infraestructura, se puede prender fuego, se puede explotar, se puede caer, puede tener algún tipo de problema. Ese es el primer escenario. ¿Qué hacemos si pasa eso? El segundo escenario es si nos falla un proveedor crítico. La mayoría de las empresas tienen proveedores contratados y muchos de ellos son críticos para la operación de sus procesos de negocio.
¿Qué pasa si esos proveedores fallan? Esos proveedores dejan de existir o dejan de dar servicio o tienen un ataque de seguridad o lo que fuere. Si esos proveedores no están, ¿cómo ustedes siguen operando? Eso es uno de los escenarios que también pueden ocurrir. El tercero es la ausencia masiva de personal. Por diferentes razones uno puede tener la ausencia de personal, hablando de personal en la empresa. Por ejemplo, una huelga, una pandemia, como nos está pasando ahora, terrorismo, un montón de cosas que pueden hacer que la gente no llegue a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo la empresa sigue operando si la gente no llega a trabajar? ¿Sí? Ahí hay un montón de metodologías que se utilizan, como por ejemplo, revisar al personal clave de cada área, escribir los procesos de cada área, empezar a ver cómo se actúa manualmente en el caso que no haya un sistema, etcétera, etcétera. Cuarto, tenemos la falla de infraestructura tecnológica, que es lo que nos acompaña hoy en día, el famoso DRP. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un blackout de mi data center primario? ¿Qué pasa cuando tengo un ataque digamos, de alguna manera tenemos bajo un servicio, servidores, base de datos, comunicaciones, nos pasa algo en comunicaciones? ¿Qué hacemos ante todos esos escenarios de falla de infraestructura tecnológica? ¿Sí? ¿Cómo ahí actuamos para darle continuidad al negocio? Y acá entran un montón de análisis a tener en cuenta, desde la parte de infraestructura, desde la más, digamos, básica, como dónde tengo alojado mi servicio, mi data center, dónde están, cómo están ubicados, la infraestructura tecnológica de servidores, que puede ser nube, que puede ser física, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de factores que hay que tener en cuenta en esta parte, que ahora vamos a profundizar un poquito más. Después tenemos el ataque de ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando nos atacan? Cuando tenemos temas de negación de servicio, cuando tenemos hackers adentro de nuestra red. ¿Cómo actuamos cuando nos contagiamos con un ransomware, con un virus? En estos 4 escenarios, este es uno de los principales a donde las empresas, digamos, no están dándole demasiada importancia. Y hoy en día somos más reactivos que preventivos, ¿sí? Muchas empresas hoy, cuando ven que al de al lado lo hackearon o le robaron información, empiezan a reaccionar a querer protegerse con tecnología, que está muy bien, pero también se tienen que proteger con procesos. La gente tiene que estar entrenada, hay determinados procesos que tienen que, digamos, de alguna manera estar protegidos, como los de alta de usuario, las bajas, las modificaciones, principalmente con los usuarios que tienen mayor cantidad de poder dentro de la infraestructura tecnológica. Y entonces, estos serían los 5 escenarios que uno, cuando arma un plan de continuidad de negocio, contempla, y nosotros vamos a hacer foco en lo que es la falla de infraestructura tecnológica. Ahora, ¿cuáles son las principales razones por las cuales podemos tener que ejecutar un plan de continuidad de negocio, o mejor dicho, un DRP, en este caso? El desastre ambiental, podemos tener algún tipo de desastre natural, como nos ha pasado a los que estamos en países que tienen terremotos, que tienen incendios, derrumbes, tsunamis, aluviones, que nos ha pasado también, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los que están provocados por el hombre? Pueden ser ataque terrorista, lo que estamos sufriendo ahora también, que es una pandemia, sabotaje, estallido social, robo, en fin, varias cosas más como huelgas y ausencia de servicios básicos, ¿sí? Después existen fallas y violaciones de seguridad, ¿sí? Como el cibercrimen que le contaba recién, pérdida de datos o registro, divulgación de información confidencial, alteración de datos. Este es un tema súper relevante que las organizaciones también por lo general no tienen muy en cuenta, que es qué pasa si los datos de una base de datos los alteran, ¿sí? Piensa en lo que sería eso, por ejemplo, en la industria financiera, ¿no? Cambiando las cuentas corrientes y los saldos, por ejemplo. Y después, ¿qué pasa si fallan los sistemas? ¿Qué pasa si fallan las aplicaciones que tienen, y principalmente aquellas que participan de los procesos de negocios críticos de la empresa? Después tenemos la falla de equipos sistemas. Acá hay temas de falla de energía, falla de aire acondicionado, falla de planta de enfriamiento, de equipos y proveedores.
Acá es bien importante el tema de la selección del data center donde van a estar para aquellas industrias que requieran tener su data center físico. Es muy importante la selección, principalmente que cumplan con todas las normas, que estén bien claros con los procesos, con las pruebas que se hayan hecho de rendimiento y demás. Y es bien importante también que tengan en cuenta cómo espejar su data center, cómo hablar de un near site, cómo hablar de su data center secundario y cuál es la estrategia que van a utilizar. Por ahí parte todo, ¿sí? Tener un segundo data center es bien importante cuando uno habla de DRP, ¿sí? de planes de continuidad de negocio. Después vamos a hablar un poquito de lo que norma todo esto. Existe una ISO que es la 22301 del 2012, ¿sí? Que trabaja de la siguiente manera. Uno, cuando arma un plan de continuidad de negocio, ¿cuáles son los requisitos que uno tiene, ¿no? Digamos, de alguna manera uno tiene que definir el alcance, analizar qué es lo que tiene hoy en día como tecnología, ¿sí? Armar una estrategia de recuperación, decir, voy a hacer esto primero, esto lo voy a hacer después, me voy a recuperar así, voy a hacer que este proveedor levante las bases de datos para que yo pueda levantar las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y después uno llega a una fase de prueba. ¿Qué significa? Yo el programa, al Disaster Recovery Plan, ya lo tengo escrito, ya lo analicé, ya hice una estrategia, pero ahora necesito probarlo. Y no lo voy a probar en un momento donde tenga un problema. Lo voy a hacer seguramente planificado. Hay temas críticos o procesos de negocios críticos en diferentes industrias que necesitan ser probados al menos una vez al año. Una vez al año esos sistemas probados hacen que uno logre agilidad para poder recuperarte. Pero no solo eso, sino la parte que viene, que es la parte de concientización, la parte de cultura. ¿Qué significa esa parte de cultura? Que la gente sepa la importancia de probar estos planes de recuperación, que sepa cómo hacerlos, dónde están los documentos, cómo de alguna manera sepan lo que tienen que hacer en cada momento, quién lo lidera, cómo se maneja el comité de crisis, cómo se comunica, cómo se deja evidencia de las pruebas, porque también hay entes reguladores que requieren evidencia de las pruebas que se están haciendo, etc. Siguiendo con el estándar de la ISO 22301, nosotros tenemos que definir procesos críticos y establecer prioridades en base a la criticidad. También definir el tiempo de recuperación por cada proceso crítico de negocio, un poco lo que les hablaba antes. El negocio es quien define cuánto tiempo puede estar un servicio crítico abajo. Y a partir de eso, la gente de tecnología tiene que armar la infraestructura, toda la arquitectura tecnológica para cumplir esos tiempos de recuperación. Y como les dije, parte de esto no solo es fierro, comunicaciones, servidores, etcétera, sino hay mucho de la parte de aplicaciones, pero también de data center. Es bien importante que definan la estrategia de data center, ya sea porque van a tener su nube privada, su nube pública, su data center primario, su data center secundario. Como segundo paso, definir las estrategias, como les contaba un poquito en el slide anterior, el negocio también define cuál es el apetito de riesgo, ¿sí? Y cuáles son los escenarios que vamos a contemplar, porque acá hay probabilidad e impacto dependiendo del lugar donde se encuentre la empresa. Ninguno, o sea, nosotros por experiencia imaginaba que íbamos a tener una pandemia. Sin embargo, son muy poquitas las empresas que tenían algo escrito de cómo operar en una pandemia. Muchos salimos de alguna manera a ayudar a empresas a que se adapten a tener tecnologías que puedan trabajar desde la casa, escritorios virtuales, herramientas colaborativas, etcétera, etcétera. Y todo esto fue una locura al principio. Y muy poquitas contemplaban ese escenario de pandemia. Entonces, la estrategia de qué escenarios contemplar en base a la probabilidad de impacto del lugar donde está la empresa o de la vertical, del rubro de la empresa, es bien importante que se defina también para poder después trabajar con el área de tecnología. Después, el plan de continuidad
básicamente, en esa parte tenemos que diseñarlo, como les contaba. Tenemos que hacerlo acorde a las definiciones de los puntos que vinimos antes, de la definición del negocio, de los procesos críticos, definir el tema de los escenarios, etcétera, etcétera. Y ahí se escribe el plan, se documenta, se deja registrado y se comunica a todos los integrantes a dónde está. Como así también quién lo dirige, quién lo mantiene activo. Si la empresa no tiene un área de continuidad de negocio, seguramente va a tener que, de alguna manera, definir un rol para que alguien lo haga, ¿sí? Después seguimos con los que les comentaba, entrenar al personal. Es bien importante esta parte. De nada sirve tener un programa de continuidad de negocio escrito, digamos, todos con conocidos, pero que el personal no lo pruebe. Por eso se define dentro del propio DRP cuántas veces se va a probar en el año, qué se va a probar, si van a hacer pruebas agrupadas, si vamos a simular una caída de un data center, si solamente vamos a ver un proceso de negocio. Bueno, todas estas estrategias tienen que estar contempladas también para que se pueda entrenar al personal en esas mismas, ¿sí? Y como último punto, como les comentaba, tenemos que probar lo que hacemos. Tenemos que probarlo y no en un momento que lo necesitamos realmente porque hay un problema. Tenemos que probarlo periódicamente. Hay sistemas que se pueden probar una vez al año, hay algunos que necesitan 2 veces al año por la criticidad, y esas son definiciones también de negocio y lo que cada empresa quiera hacer. Ahora, cuando uno arma un programa de DRP y ya lo tiene escrito, tiene que contemplar estos 3 pasos. Son bien importantes, primero, partir por las personas. Vamos, yo les voy a poner y voy a hablar de este escenario. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un terremoto? ¿Sí? Tenemos un terremoto, un problema bien grande a nivel, digamos, país, ¿sí? Y vamos a partir por primero como empresa preocupándonos de la gente, porque sin la gente no podemos hacer nada. No vamos a poder levantar el resto de las cosas que tenemos que hacer si nuestro personal no está bien. Entonces nos tenemos que preocupar de la gente. Lo primero es saber cómo está nuestra gente y principalmente la gente clave para seguir con el paso 2 y 3. Entonces nos ocupamos de la gente, sabemos que están bien, sabemos que se pueden conectar y demás, y nos vamos a la parte de infraestructura. ¿Para qué? Para revisar que toda la infraestructura esté ok. Infraestructura puede ser el edificio donde están las oficinas, puede ser un data center, puede ser un data center de un tercero, etcétera, etcétera. Pero tenemos que revisar todo lo que es la infraestructura física en este caso. Y en el tercero es revisar cómo estamos a nivel de tecnología. Entonces, nos ocupamos de la gente, vemos que la infraestructura física está bien y después nos ocupamos de los sistemas, de todo lo que es la parte de tecnología, con los 2 puntos anteriores resueltos. Entonces, este es el orden en el que se debe construir un DRP. Pensar primero en las personas, en la infraestructura física y después en los sistemas y toda la parte tecnológica. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son las pruebas funcionales y de capacidad. Y quiero hacer una aclaración, porque esta es una de las cosas que siempre nos preguntan. ¿Qué diferencia hay entre una prueba funcional y una prueba de capacidad? ¿Sí? Supongamos que tenemos 2 data centers. Supongamos que tenemos un data center primario y un data center secundario. Y tenemos, digamos, la obligación de hacer una prueba funcional. ¿Qué significa? Que voy a mover todos mis servicios críticos de mi data center primario a mi data center secundario. Y cuando los mueva en el data center secundario, voy a probar funcionalidad. ¿Qué significa? Voy a ver y revisar, y con un procedimiento claro, cuáles son todos esos sistemas que tengo que ver si realmente funcionan en mi data center secundario y hacer todas las pruebas necesarias para decir si opero en contingencia, opero en mi data center secundario. Ahora, fíjense lo que dice el slide. Voy a prueba, ¿sí? Realizo una prueba, muevo todos los servicios, pruebo los servicios en contingencia y después devuelvo los servicios al data center primario y vuelvo a probar. En el caso de la prueba de capacidad, es hacer lo mismo que la funcional, pero con la diferencia de que nos vamos a quedar un tiempo viviendo con los servicios en el data center de contingencia.
Eso también se define en el plan de recuperación de desastres. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer una prueba de capacidad? Hay empresas que se quedan 3 meses, 6, un mes, 15 días, una semana, porque quieren ver cómo pasan el fin de mes, cómo pasan el fin de año, cómo pasan un semestre, etc. Y de esa manera uno prueba no solo que es capaz de mantener el servicio en contingencia, sino también que es capaz de mantener la capacidad con los mismos tiempos de respuesta y sin ningún problema de sobrecarga de trabajo, ¿sí? En el sitio de contingencia. Eso es probar la capacidad. Habitualmente uno recomienda eso, muchas veces no tiene la infraestructura para poder hacerlo, pero es bueno que hoy en día tengamos data centers como los de OData, que realmente son seguros y que realmente pueden abastecer y cumplir esa funcionalidad de data center de contingencia, incluyendo obviamente como data center primario. Ahora, ya metiéndonos de lleno en cómo se construye un plan de recuperación de desastres, nosotros acá tenemos algunas sugerencias que en base digamos, a estándares y en base a la experiencia que venimos teniendo con un montón de clientes, especialmente los clientes más complejos que son, o uno de las industrias más complejas, que es la industria financiera, ¿sí? Cuando uno no tiene un programa de recuperación de desastres, uno tiene que empezar de a poco. Uno no puede simular una caída de un data center y tratar de probar todo hacia el otro lado si nunca lo hizo. Entonces tiene que empezar a probar por ambiente. Por ejemplo, para hacerla muy fácil y no entrar tanto en temas técnicos. Vamos a suponer que el correo es crítico para una empresa. Bueno, probemos el correo. Movámoslo de un data center a otro en el caso que tengan la infraestructura física definida de esa manera, ¿sí? Movamos eso. Después podemos mover, por ejemplo, el login de una aplicación. Movamos el login de una aplicación. Vamos, probamos, verificamos, nos devolvemos. Esa es como una primera parte para minimizar el riesgo de que haya un problema y que estemos abajo con un servicio crítico. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es estas pruebas individuales, empezar a agruparlas. ¿Para qué? Para ir haciendo más real un escenario, por ejemplo, de un blackout de data center. Entonces vamos agrupando esas pequeñas pruebas que íbamos haciendo individuales, las vamos agrupando. Y a medida que las vamos agrupando, vamos haciendo más compleja la prueba, ¿sí? Después que tenemos la agrupación, vamos a darle mayor cobertura, vamos a decir, vamos a mover todo este ambiente, vamos a mover este ambiente también, etc. Vamos a empezar a meterle un poco más de complejidad, ¿sí? Hasta que ya en el paso 4 nosotros ya estamos en condiciones de decir, puedo mover todos mis servicios y hacer una prueba funcional. Que, de vuelta, ¿qué significa? Muevo todos los servicios para un lado, pruebo en el data center de contingencia y devuelvo el servicio. Ojalá que en la misma noche, así de alguna manera no afectamos a los clientes en el caso que podamos hacerlo durante la madrugada. Y lo mismo en el paso 5, como les contaba antes, hacer lo mismo, ese movimiento hacia el data center secundario, pero probando la capacidad y quedarnos un tiempo para ver cómo opera el data center secundario con los servicios ahí, ¿sí? Y el paso 6 es bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque hablamos del RTO. ¿Cuáles son los tiempos de recuperación? ¿Sí? Si definimos que son 4 horas y logramos hacerlo en 4 horas, tenemos que empezar a trabajar en bajar el tiempo de recuperación. Y eso es súper importante. Bajar el tiempo de recuperación hace que nos recuperemos antes y que la gente se entrene mejor para poder hacer cada día un poco mejor de tiempo y poder lograr que la operación vuelva a estado normal lo más rápidamente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que tienen las empresas hoy en día? ¿Sí? Vamos a empezar por la parte de los backups, ¿sí? La gente cree que los backups son recuperación de desastres, y en una parte sí, pero en otras no. En algunos escenarios sí, pero en otros no. Porque podemos no tener problema digamos, de pérdida de datos, pero sí podemos tener una indisponibilidad de servicio, que no significa bajar un restore. Entonces, definitivamente los backups no son tomados como recuperación en un DRP. Después, no hacer pruebas de las restauraciones de los sistemas. Muchas veces también lo que pasa es que muchas empresas tienen respaldos, pero no prueban los respaldos. Solamente prueban los respaldos cuando tienen un problema y necesitan hacer un restore.
pero no tienen metodología de prueba de respaldo, de agarrar y decir, ¿saben qué? Voy a bajar la base de datos del core en un ambiente local para ver que mi backup realmente esté bueno. Ese es otro error muy común. Los sistemas recuperados deben ser respaldados cuando están en el DRP, ¿sí? Esto es bien importante a la hora de irse a contingencia. Cuando uno se va a un data center de contingencia, uno tiene que ser capaz de respaldar donde está dando el servicio. Si está dando servicio en el data center primario, se da backup, se toma en respaldo en el primario. Si se da que tenemos un problema y tenemos que activar el DRP, llevar los servicios a contingencia, tenemos que respaldar la operación en contingencia. Ese es otro error que muchas empresas no lo hacen. Y especialmente hay algunas industrias que son reguladas y que requieren que se haga. Después el DRP no está documentado, actualizado y vigente. Muchas empresas en algunos casos tienen el DRP, pero no lo tienen actualizado. Entonces cuando lo necesitan lo van a implementar y no funciona, pero no funciona porque no está actualizado. Después el plan no está alineado al apetito de riesgo. Esto es lo que no puede pasar. Uno tiene que alinear el DRP con los objetivos de negocio y lo que definió el negocio como apetito de riesgo. Recuerden que el apetito de riesgo era voy a tolerar esto durante este tiempo, ¿sí? Después, no hacer pruebas a sus backups, es lo que mencionábamos un poquito antes. No tener en cuenta el tiempo de recuperación, error. El negocio define tiempos de recuperación, el DRP los cumple. Y los cumple a través de diferentes procedimientos y arquitecturas tecnológicas que tenga atrás, ¿sí? No puede ser que tengamos un DRP que no hable con los tiempos que necesita el negocio. Después, otro error común es olvidar que volver al servicio normal significa volver a realizar el DRP, digamos, a la inversa, ¿no? Si yo moví los servicios a contingencia, tengo que devolverlos. Y eso tiene que estar escrito también. No puede ser que tengamos un DRP que solo contemple llevar los servicios a contingencia. Después, el personal calificado no está disponible. Tenemos que tener la gente que esté capacitada, que sepa el libreto, que sepa qué hacer y cuándo hacerlo, a quién reportar, etc., ¿sí? Otro error común es la falta de comunicación. Es tremendamente importante cuando uno arma un DRP que haya una buena comunicación, un comité de crisis, que se sepa cómo comunicar en el interior de la empresa y en el exterior de la empresa. Esa comunicación tiene que ser súper bien controlada, ¿sí? Tenemos un montón de casos donde hay empresas que han comunicado de una manera no efectiva, ¿sí? Y eso le ha generado varios errores. Ahora, vamos a entrar un poquito en los consejos. ¿Qué compromiso? ¿Qué nos referimos con la parte de compromiso? Que el gerente de la organización debe estar comprometido y tener un presupuesto y mano de obra para crear el plan. Es muy importante que conozcan el enorme impacto que puede tener un DRP en la empresa. Acá lo que buscamos es tener un poco de un sponsor que esté empoderado y que tenga los recursos para poder armar esto. Si no tenemos eso, ya seguramente vamos a tener algún problema para poder armarlo. Después tenemos que tener un representante en cada departamento, alguien que sea referente de esa área. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a armar planes que involucran seguramente a muchas áreas y tenemos que tener los referentes de esas áreas para poder bajar la información del plan de recuperación a cada una de esas áreas y que sean una especie de embajadores dentro de esas áreas, ¿sí? El tercer punto habla de priorizar. ¿A qué nos referimos? Que la mayoría de las empresas tienen recursos limitados y la recuperación habitualmente se debe hacer uno a uno, ¿sí? Eso es muy común, ese tema. Debido a esto se tiene que recuperar, digamos, de alguna manera se tiene que priorizar qué queremos recuperar primero, ¿sí? Donde los sistemas más importantes son los que seguramente le vamos a dar prioridad y los demás lo vamos a empezar a hacerlos después. Pero tendremos un orden y ese orden es lo que tenemos que definir y seguramente va a ser en base a los objetivos de negocio que se pongan y a los procesos críticos que defina también el negocio. Respecto a las estrategias, este es uno de los principales puntos del DRP, ya que son los pasos a implementar para recuperar los sistemas, ¿sí? ¿Qué estrategia voy a utilizar para recuperar cada sistema? Habitualmente depende mucho de lo que pase en el momento, pero uno tiene que contemplar varios escenarios, ¿sí?
qué pasa si se me crashea una base de datos, qué pasa si hay un problema en las comunicaciones, qué pasa si tengo un hackeo y tengo una contención en la red importante, etcétera, etcétera. Eso es bien importante escribir ese tipo de cosas para ver cómo lo vamos a atacar, ¿sí? Una recomendación en la parte de estrategias cuando uno piensa en armar este plan de recuperación de desastres es eviten las complicaciones, no se compliquen. El plan de recuperación de desastres no quiere decir que tienen que armar algo de 200 hojas para poder hacerlo. Generalmente las empresas se complican en eso y lo que tienen que hacer es al revés, hacerlo simple. Simple, entendible y que no tengamos que estar requiriendo de una persona para que nos traduzca qué es lo que quieren decir, ¿sí? Por último, prueben. Pruebas. Eso les va a dejar tranquilo que realmente el plan funciona, ¿sí? Que no quede como que hay un documento, cumplimos con el ente regulador, entonces tenemos nuestro plan. Prueben. De esa manera se van a dar cuenta si realmente están preparados para afrontar una crisis, si realmente tienen la gente que tienen que tener y la tienen entrenada, si realmente los proveedores los acompañan, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les mencionaba, al menos los servicios críticos tienen que ser probados una vez al año, al menos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de tendencias. Unos datos que nos gustaba mostrarles es que el 6% de las empresas que sufren una pérdida catastrófica sobreviven al desastre. Catastrófica es, de alguna manera, pérdida de datos, de alguna manera, pérdida de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ejemplos muy, muy claros de esto. Target en Estados Unidos cuando fue hackeada. Hay muchas empresas que realmente tuvieron algún tema de continuidad de negocio que no estaban preparadas, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el gráfico que dice el perfil de recuperación de datos, fíjese que el porcentaje de eventos de recuperación de datos, del lado izquierdo, fíjese en cuántos días, ¿sí?, hacen un tiempo de recuperación de datos, ¿sí? Este es el tiempo desde que se ocurrió el problema. Hay 95, digamos, de alguna manera, el 95% se recupera en 7 días. ¿Sí? Es un montón. El 90% en 24, digo, 24 horas. Estos son datos, digamos, alarmantes, porque una empresa que se recupera en 7 días, dependiendo de la industria, realmente es una empresa que corre mucho riesgo hoy en día, ¿sí? Después, en el lado derecho, ustedes podrán ver la causa de los principales desastres que puede tener una empresa. Fíjense que hay errores humanos, hay cortes de redes, terremotos, alzas de tensiones en cuanto a la parte eléctrica, hay incendios, huracanes, errores de hardware, hay inundaciones, tormentas, y fíjense que el principal, el del 27%, es un corte de energía. Eso tenemos mucha experiencia en muchos data centers que han tenido blackout o que ha habido problemas con servidores simplemente o equipos de comunicaciones, ¿sí? Eso realmente es algo que es bastante común que suceda y que uno tiene que estar preparado. Y después de cada 100 empresas que afrontan un desastre sin contar con un plan de continuidad de negocio, el 43% nunca reabren. Estos son datos del Emergency Management Forum de Estados Unidos, ¿sí? El 51% sobrevive, pero están fuera del mercado en 2 años y solo el 6% logra sobrevivir a largo plazo, que es un poquito el número que estaba arriba. Estos son datos concretos, o sea, para que vean la importancia que tiene tener un plan de recuperación de desastres escrito, capacitado al personal y probado, ¿sí? Eso les va a bajar mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Siguiendo con las tendencias, tenemos que el 83% de las organizaciones tienen un plan de continuidad de negocio, ¿sí? Eso no significa que esté bien, no significa que lo aprueben, no significa que la gente esté capacitada, como decíamos antes, ¿sí? Los principales beneficios identificados es la rápida recuperación de los servicios, mejoras de seguridad y disminución de costos frente a incidentes. Ahí hay un tema de costos que es bien importante tener en cuenta las pérdidas por el tiempo que uno puede estar fuera de servicio, ¿sí? Calcular eso va a hacer que las inversiones que se hagan para tener un buen plan de continuidad o una buena estrategia tecnológica que se alinee al negocio sea más sólida, ¿sí?
Después, el equipo de continuidad de negocio no es un ente aislado, ¿sí? Son colaboradores de diversas áreas, como les contaba antes, que establecen la búsqueda de beneficios comunes. O sea, acá tenemos que trabajar todos de la mano. No es solo un problema de tecnología, sino un problema ya que si existe algún tipo de problemas en los diferentes escenarios que les comenté, es un problema empresa. Tenemos que salir todos juntos de la mano con eso. Más de la mitad de los equipos consideran que los niveles de inversión actuales no son suficientes. Esta es una problemática. Generalmente, cuando uno hace inversiones en tecnología es porque está innovando, es porque está cambiando material viejo, obsoleto, etc. Pero esto se tiene que tener en cuenta que cuando uno hace una inversión en tecnología, tiene que tener en cuenta la continuidad de negocio, el DRP. ¿Tiene contingencia? ¿No la tiene? ¿Me recupero? ¿En cuánto tiempo? Si me crashean la base de datos, si se rompe la base de datos, ¿en qué momento del tiempo yo vuelvo? El último backup lo tengo hace un día, hace una semana. ¿Qué significa eso para la empresa? ¿Sí? Y ahí tiramos un dato que lo sacamos del Continuity and Resiliency Report en el 2018, que el costo promedio por evento de interrupciones de servicio en 2018 fue $350.000. ¿Sí? Esto realmente para algunas empresas es súper poco, para otras es un montón de plata, pero para entender más allá de la plata hay algunas otras cosas que también influyen como la marca, ¿no? O sea, cuál es el prestigio que pierde la marca por estar afuera, por ser atacada, por cibercriminales o tener algún tipo de problema de continuidad. Imagínense lo que nos pasa a todos cuando uno entra a un banco y no puede hacer una transferencia, no puede consultar su saldo, no puede sacar plata, cómo uno se pone con su proveedor de servicio, ¿no? Entonces, eso es bien importante también. Ahora, ¿qué principales beneficios tenemos? Respecto a la recuperación, la agilidad en la recuperación del servicio, ¿sí? En mejoras de seguridad y capacidad del personal tenemos un 80%. El impacto económico, tenemos una reducción de costos de disrupción de servicio. O sea, acá es lo que hay que contemplar. Invierto esto en continuidad de negocio, vamos a hablar de data center, tengo un segundo data center. Es más caro, claro, tener un segundo data center de contingencia que quizás no lo use, pero esto es tener un seguro, esto es poder reaccionar ante una problemática que si no tuviera ese segundo data center, seguramente mi prestigio como empresa, seguramente perdería mucha plata y eso tiene que ser comparado contra los costos de recuperación. Por último, hablarles un poquito del data center de OData, que es un data center que realmente tiene una alta disponibilidad, confiable, 24/7 por 365, un data center certificado Tier 3 en diseño y facility, ¿sí? Esto es por entidades que se ocupan de regular, digamos, la disponibilidad y las certificaciones de data center, en este caso por la gente del Uptime Institute, ¿sí? Cuenta con 4 certificaciones como las que mencionan ahí, que son la ISO 2000, la ISO 20000, la 27001 y la 9001, ISAC 3402, ¿sí? Y también es 100% gerenciado y mantenido y operado por gente de OData. Eso es importantísimo, ¿sí? Que la gente que la opera es la misma gente de la empresa, ¿sí? Eso es algo que nosotros que damos servicio a varios países, ¿sí? No nos encontramos muy a menudo con eso. Generalmente hay áreas de un data center que se tercerizan y demás, pero esto está mantenido por la gente de OData, ¿sí? Tener un N+1 en todos los sistemas, bueno, lo tienen. Y tienen tanque de diésel que tienen 4 días de autonomía, ¿sí? Un data center bien robusto que los invitamos, ojalá puedan visitar, podamos hacer unas visitas, contarles un poquito más en detalle de qué se trata y de alguna manera podamos también mantener una relación de negocio importante. Después, bueno, respecto a los servicios que nosotros brindamos, también apoyamos, digamos, tenemos un área de continuidad de negocio en la empresa donde ayudamos a diseñar los planes de continuidad de negocio, los ayudamos a hacer un levantamiento de riesgos tecnológicos, entender cómo están a nivel de tecnología y cuáles son los riesgos, si tienen cosas obsoletas o no, de equipos obsoletos, sin soporte, etcétera.
hacemos levantamiento de procesos, los ayudamos a seleccionar data center también, acompañamos las pruebas de DRP. Esto es importante, nosotros también hacemos un acompañamiento en el tema de las pruebas de DRP para que ustedes, digamos, entrenarlos, documentarlos y capacitar al personal de ustedes para que ustedes después continúen su viaje solos, ¿sí? Después hacemos, en el caso que lo quieran como servicio, nosotros también mantenemos los planes de continuidad de negocio y de DRP y tenemos programas de manejo de crisis, de comunicaciones y demás, ¿sí? Y esto ante algún tipo de emergencia. Bueno, les quiero agradecer por el tiempo, me quedo listo para las preguntas. Si tienen algún tipo de consultas, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable y muy generoso compartiendo todo tu conocimiento. Estamos un poco extendidos en el tiempo, vamos a tomar algunas preguntas y a intentar comprimirlas para resolver la mayor cantidad posible. Ángela nos pregunta, así como la pandemia, ¿pueden existir otros riesgos, eventos para los cuales no tenemos nada previsto en un plan de continuidad? ¿Cómo se articulan ese tipo de escenarios? Fallas graves o críticas de infraestructura, fallas de proveedores. Alejandro, por favor. Perfecto, Carlos. La verdad que hay metodologías para eso, ¿sí? Hay matrices de probabilidad de impacto donde las empresas se tienen que sentar con el negocio y establecer cuáles son esos escenarios que van a ser contemplados dentro del programa de continuidad. Nosotros, por ejemplo, les contaba que tenemos empresas que han hecho este ejercicio y tienen unos muy buenos programas de continuidad, muy buenos de RP, probados y demás, pero que no contemplaron el escenario de pandemia porque la probabilidad de que haya una pandemia era baja, el impacto era alto, pero la realidad es que no lo contemplaron. Entonces, la recomendación ahí es hacer una matriz de probabilidad de impacto, ver los diferentes escenarios, ver en cada lugar donde está la empresa, al rubro que se dedica, saber exactamente qué es lo que se va a agregar en ese programa, y esa matriz va a ser la hoja de ruta para poder trabajar el programa de continuidad de negocios, ¿sí? Gracias, Alejandro. Una segunda pregunta más o menos relacionada. Nos hablan de las áreas de TI como áreas de servicios que atienden clientes internos. Siempre sufren la presión de los usuarios, para los cuales todo es urgente, crítico y debe seguir operando. Pero cada aplicación tiene una solución distinta, algunas en la nube, algunas híbridas, algunas nubes públicas, nubes privadas. ¿Cómo armonizar ese tipo de escenarios en un plan? Es una buena pregunta. La verdad que es un factor común que le pasa a todas las empresas. Y ahí es básico, lo básico es el conocimiento del plan de recuperación. Y el conocimiento no solo es de tecnología, sino que la gente responsable de continuar el negocio debe comunicarlo a la organización. Y en la comunicación, la organización tiene que tener claro cuáles son los tiempos de recuperación. Pero también, cuando hay un incidente, hay un programa dentro del plan que es el que tiene que contener a la organización para que la gente de tecnología pueda trabajar tranquilamente, priorizando y siguiendo lo que planificó dentro de ese DRP. Es un factor común de todas las empresas y la verdad que tiene que estructurarse dentro del plan de recuperación y quién va a contener el negocio para el tiempo y la tranquilidad de la gente de tecnología que pueda trabajar en recuperar la empresa, ¿sí? Ahora nos hacen una pregunta para Ricardo. ¿Quieren conocer específicamente cuáles son los planes de OData al respecto de BSP o cómo está planeando OData adaptarse a estos nuevos requerimientos de BSP? Ok. Gracias, Carlos. Y
en verdad, todo lo que hacemos estamos bastante alineados con que Alejandro presentó acá, que la idea desde la ubicación de data center, lo pensamos cuáles son los riesgos para llegada, los caminos o el acceso a la parte de energía, todo es duplicado y tiene redundancia múltiple de la parte de energía, los generadores, los aire acondicionados, todo tiene muchísimas para que no haya una queda, para que su ambiente que esté, conozco, que no pare nunca. Y tanto el ambiente principal cuanto el ambiente de respaldo que muchas veces por estar en data center. Esa es otra cosa que ahora te está mirando, tener más de un data center en una región que lo podemos ofrecer a los clientes las dos ofertas de infraestructura. Lo coloca una parte que está su principal ambiente de cómputo y ahí una otra parte que estará el respaldo con el business, el BPR que estará apartado en múltiples predios. La última cosa que nosotros tenemos también es la parte de comunicación que cuando entregamos no solamente nuestro servicio viene de múltiples empresas de comunicación. Tenemos múltiples conexiones con la internet o con la nube o con su oficina. Que se caiga una fibra, tenemos otra que entra en respaldo para que no se queda, no se pare nunca. Y también hay... tenemos una parte que se llama el marketplace. Y el marketplace de OData, nosotros no prestamos servicios para nuestro cliente, além de la parte de colocation, pero tenemos diversos parceros que lo ponen sin prestar el servicio. Entonces, tenemos como empresas que prestan storage as a service, por ejemplo, que está dentro de nuestro marketplace, y ahí, entendiendo cuál es la necesidad del cliente, podemos acoplar este servicio junto con la colocation y montar toda parte de business process de respaldo para los clientes. Entonces, trabajamos juntos, mucha flexibilidad, entendiendo la necesidad del cliente y montando su disaster recovery en conjunto. Así que vemos esta. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta específica y la veo como difícil, pero estoy seguro que Alejandro nos puede ayudar. Carolina nos pregunta cómo identificar el apetito de riesgo en la nueva versión de 22.301 del 2019 de seguridad y resiliencia. ¿Se modifica con esta nueva versión en cómo abordar el riesgo desde el punto de vista funcional? La respuesta es sí. O sea, lo que tiene que pasar, y lo que dice la ISO en su versión 2019, es identificarlo junto al negocio. Con el negocio, ellos deben determinar la cantidad de tiempo de recuperación de cada proceso crítico. Pero además, lo que dice la ISO es que uno tiene que formalizar esto porque hay diferentes industrias que necesitan, y están normadas, necesitan una evidencia de que esto fue aprobado por un directorio, aprobado por el presidente de la compañía y demás, y esa es la formalización del apetito de riesgo. Lo trabajo con el negocio, lo presento con un directorio o una presidencia, dependiendo de la industria o el tamaño de la empresa, y todo eso tiene que estar bajo la normativa de cada industria, ¿sí? Así es como se va trabajando, la respuesta es sí. Muchas gracias, Alejandro. Qué pena, la demora es que estoy poniendo mute para asegurarme que no tenemos la mejor calidad. Tenemos una última pregunta a Ricardo. Digamos que se esbozó mucho sobre la escala, sobre la gran capacidad del data center de OData. ¿Eso cómo lo puede percibir o cómo lo puede tener tangiblemente una pequeña o mediana empresa? ¿Me escuchan? En verdad, servimos todos, que se percibe mucho en la oferta final, que
primero tiene un acceso a la misma infraestructura que, por ejemplo, los grandes cloud service providers lo utilizan. Entonces, los precios que creamos para clientes globales es exactamente la misma infraestructura que ofrecemos para empresas más chicas. La segunda parte que hay un gaño en la parte de costos, porque claramente está en un predio con una escala masiva y eso nos da una chance de compartir todos los costos operativos del data center y ahí los repasamos tanto a los clientes que sean más chicos, que tengan un rack que no interesa, que van a tener básicamente acceso a todos los servicios. Y por último, lo ganan también que hay una ventaja de conectividad dentro de los data centers. Los data center colocation hoy son grandes hubs de conectividad. Tenemos cloud providers, tenemos otros clientes y hacer la comunicación de dentro del data center es muy ventajosa, tiene una ventaja muy grande porque no tiene que salir y pagar transporte para otros data centers. Entonces también hay un gaño de conectividad y de performance y de latencia de todo más en estar dentro de esos grandes centros de datos, tanto para los clientes más chicos como para los clientes más grandes. Antes de despedirnos, Ricardo, muy rápidamente, si Jairo nos hace una última pregunta. Él quiere tener más clara la correlación entre inversión y la alta disponibilidad. La correlación entre... No sé si entiendo totalmente la pregunta, Carlos. ¿El tamaño de inversión? Es un poco lo que nos pregunta Jairo, sí. No sé si Alejandro iba a mencionar algo. Sí, yo creo entender la pregunta. A ver, él pregunta, necesito ver la inversión que voy a hacer, que la haga bien y pensando en una alta disponibilidad, ¿sí? Y para eso existen metodologías, existen proyectos que hacemos, por ejemplo, nosotros, donde hacemos un levantamiento de riesgos tecnológicos. Y este levantamiento de riesgos tecnológicos nos da un mapa de calor, donde vamos a identificar en qué grado de infraestructura vamos a tener que invertir. Y cuando hagamos esa inversión, lo vamos a mapear con los procesos de negocios críticos para ver en cuánto tiempo nos tenemos que recuperar y ahí poder hacer una inversión lógica dentro de la infraestructura tecnológica, que puede ser nube, que puede ser física, etc. Déjame intentar poner un poco de nuestra parte, que es la escala de inversión nos da mucho gaño. Nosotros estamos comprando una cantidad de equipos para toda América Latina en un volumen muy alto y ahí compramos los mejores del mundo. Entonces, el respaldo, la garantía de la calidad de los equipos, nosotros compramos el Tier 1 equipo y compramos muchísimo, más de 20, 25 generadores este año y quizá año que viene más que eso. Entonces eso nos da también acceso a los mejores equipos para el fitting del data center y con empresas que tienen data centers más chicos, la parte económica no es tan ventajosa así. Entonces no consiguen seguir en la escala que nosotros estamos comprando. No sé si eso también responde a una parte, por lo menos la parte de infraestructura. Vale, muchísimas gracias a Ricardo y a Alejandro. Muy amables por compartirnos todo su conocimiento. Estoy seguro que nuestra audiencia lo agradece y van a tener, como lo mencionamos al principio, van a tener la posibilidad de repetir esta presentación, de volverla a ver con más detalle. Están nuestros correos, está nuestro equipo. Pueden visitar nuestro data center personalmente. Estaríamos encantados de recibirlos y mostrarles nuestra infraestructura, las inversiones que hemos hecho y cómo cada vez traemos a Colombia
mejor y más fuerte, más sólida infraestructura para soportar las diferentes industrias. Muchas gracias a todos y los dejo entonces. Qué pena, nos extendimos un poco, pero de nuevo muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, se nos ha ido un poco el tiempo, no queremos tomar más de lo que les habíamos prometido anteriormente. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus preguntas, por compartir con nosotros. Esperamos muy pronto traer otro tema de interés y poderlo compartir con ustedes. De nuevo, muchas gracias y que estén muy bien.